We've been here doing this for 14 years. The last 5 felt like 20. Richard Rawlings estaba de pie en esa sala de audiencias en una fresca mañana de septiembre, todavía con esa sonrisa confiada que la gente conocía de Fast and the World. Pero cuando el juez leyó la sentencia, algo cambió. Sus rodillas cedieron. El hombre que construyó un reino revendiendo Mustangs y jactándose de tratos millonarios se desplomó ahí mismo, aferrado al barandal mientras las cámaras hacían clic. Resultó que el rey de los autos había construido su imperio sobre algo más oscuro, y la verdad era lo bastante fea como para silenciar una sala de audiencias llena. La gente observó mientras entraba la seguridad y Rawlings era escoltado con la mirada baja. Ese fue el día en que el hombre más confiable de los autos en Estados Unidos se convirtió en el más buscado. Pero, ¿cómo cayó Richard Rawlings de héroe a esposado? You know, I don't think so. I've got some things I've been wanting to do for a while, and we've been building cars, we've been really busy. There's definitely a different direction I want to go, and here I can't do both. El rey de los autos. El sol de Dallas ya ardía, cuando Richard Rawlings entró a un viejo taller en una calle tranquila, mirando marcos de autos polvorientos y parabrisas agrietados como si fueran oro esperando ser desenterrado. Este fue el comienzo de lo que se convertiría en Gas Monkey Garage. Si alguna vez viste Fast and Loud, probablemente recuerdes a Rawlings inclinado sobre motores con esa confianza relajada, cerrando tratos por teléfono mientras su equipo corría para terminar los autos. Podrías decir que era el sueño americano en movimiento, filmado en alta definición con música rock de fondo. No tuve tiempo de pista. Acabamos de terminar el auto, igual que ustedes. Richard, nacido en 1969, había comenzado a comprar y vender autos mucho antes de que los equipos de televisión lo siguieran, y afirmaba haber vendido miles, suficientes para abrir un bar, un restaurante y más tarde un local de música en vivo, construyendo un mini imperio que olía a aceite de motor y barbacoa. Fast and Loud se estrenó en 2012, y durante 8 años atrajo a espectadores que querían ver chatarra convertida en subastas de 6 cifras, con Richard estrechando manos, encendiendo cigarros y marchándose en algo tan ruidoso que despertaba a todo el vecindario. En su punto más alto, Fast and Loud fue uno de los programas automotrices más vistos del canal Discovery, atrayendo millones de espectadores por episodio y haciendo de Richard un nombre familiar incluso para quienes no se interesaban por los autos, pero amaban la sensación de ganar. Richard interpretó el papel a la perfección, usando camisas llamativas, llegando a reuniones en Mustangs clásicos y autodenominándose el rey de los autos, con una sonrisa que sugería que podía salirse con la suya. Y en muchos sentidos, lo hizo. Gas Monkey Garage se expandió. El Instagram de Richard se llenó de fotos en heads y multitudes animándolo en exhibiciones de autos. Negocios con el nombre Gas Monkey aparecieron en varios lugares, vendiendo de todo, desde mercancía hasta cerveza. Se asoció con Dodge, apareció en SEMA y se convirtió en el rostro del ajetreo moderno de la compraventa de autos en Estados Unidos. Construyó una identidad que decía: si trabajas duro y te mueves rápido, tú también puedes vivir así. Richard hizo que la vida de revender autos y beber cerveza pareciera glamorosa, incluso mientras su equipo trabajaba horas brutales tras bastidores, corriendo contra plazos que el programa rara vez mostraba. ¿Pero realmente conocías a Richard Rawlings? Lo viste chocando las manos con su equipo, cerrando tratos de último minuto y organizando fiestas en el taller. Pero la realidad detrás de esa personalidad televisiva era mucho menos brillante. El análisis de Slash Gear sobre su vida después del programa revela cómo el imperio de Richard enfrentó tiempos difíciles después de que Fast and Loud terminara en 2020. Gas Monkey Bar and Grill cerró, la energía alrededor de la marca se desaceleró, y los fans notaron a Richard cambiar el enfoque del taller a nuevos proyectos que no siempre salían bien. Lanzó un canal de YouTube, intentó mantener viva la marca y trabajó en proyectos automotrices que no tenían la misma adrenalina que capturaba el programa. Richard seguía ahí, seguía comprando, vendiendo y hablando en grande, pero el ruido de Fast and Loud se había ido, y con él, el brillo protector que mantenía las críticas a raya. La gente comenzó a hacerse preguntas sobre cuánto de Fast and Loud era real, cómo se hacían los tratos y si los autos construidos bajo presión para cumplir con plazos televisivos eran tan sólidos como parecían bajo las luces del estudio. Comenzaron los rumores sobre facturas impagas y decisiones empresariales difíciles en los foros. La imagen de Richard como el imparable rey de los autos empezó a agrietarse. Y eso nos lleva al rumor que explotó en TikToks nocturnos.
y shorts de YouTube que afirmaban que Richard había sido sentenciado por un escándalo con un Mustang. Una historia que nunca ocurrió, pero que sonaba creíble porque la línea entre su confiada personalidad televisiva y los problemas detrás de la marca se volvió borrosa con el tiempo. Verás, Richard Rawlings vendió el sueño de convertir óxido en oro. Sin embargo, la realidad del negocio automotriz es mucho más complicada, llena de números duros, facturas de impuestos y papeleo legal que no da buen material para la televisión. Pero, ¿cómo se convirtió el tipo de autos más confiable de Estados Unidos en el más buscado en los ojos de Internet? La verdad es que las grietas en esa fachada perfecta comenzaron con algo tan simple como una auditoría fiscal. Y lo que esa auditoría descubrió llevaría a preguntas que ningún equipo de cámaras podría editar. El desmoronamiento. Now I gotta get my thoughts together and go tell the monkeys. I'm sure they're gonna be a little upset, maybe a little worried about what the future's gonna bring, because everybody seems to think that, one man can take down the mountain, but I don't believe that. Las grietas en esa fachada perfecta comenzaron con algo tan simple como una auditoría fiscal. En la primavera de 2023, un agente del IRS abrió una carpeta con el nombre de Richard Rawlings, esperando otra revisión rutinaria de los libros de un empresario famoso. Rawlings, el rostro que todos conocían por Fast and Loud, había construido una imagen pública de victorias constantes, grandes ventas. No tengo licencia de carreras de aceleración, y subirme a un auto de 3.000 caballos de fuerza sin tiempo de pista ni experiencia, y fiestas con multitudes gritando por Gas Monkey Garage. Pero los números no coincidían con el estilo de vida. Una línea de gastos por piezas de restauración se veía demasiado limpia, y los documentos de la venta de un Mustang personalizado tenían algo raro en el VIN. Al principio, parecía un error tipográfico, una letra mal, un número invertido, pero cuando el investigador revisó el VIN en las bases de datos federales, el registro fue rechazado y el sistema lo marcó como inexistente. No era solo un dígito equivocado en el papeleo, era un VIN vinculado a un auto que, técnicamente, no existía. El auto había sido presentado como una restauración rara de un Mustang, pintado de un azul metálico brillante, llevado a exhibiciones donde las multitudes se reunían para tomar fotos, y publicado en redes sociales con subtítulos celebrando una venta de 6 cifras. Los fans recordaban a Richard al volante, acelerando el motor, sonriendo para la cámara, prometiendo que ese sería el auto que rompería récords de subasta. Tras bastidores, el IRS comenzó a colaborar con el Departamento de Transporte y los departamentos estatales de vehículos para verificar las transacciones de Richard. Cuanto más profundo indagaban, más inconsistencias encontraban, registros de ventas y restauraciones que no coincidían. Autos que deberían haber requerido pruebas de emisiones y pagos de registro carecían de esos documentos, y gastos de piezas declarados como deducciones comerciales aparecían sin recibos que coincidieran con las facturas mostradas en sus canales. Uno de los clips del propio canal de YouTube de Rawlings, tomado de un recorrido casual por el taller, mostraba ese Mustang bajo luces brillantes, pulido y perfecto. En el fondo, Richard reía con su equipo, hablando del siguiente proyecto mientras la cámara pasaba sobre las piezas del motor. Sin embargo, cuando los investigadores detuvieron el vídeo y revisaron la placa VIN visible en la toma, no coincidía con ningún documento de restauración archivado en los registros de Texas. Lo que descubrieron a continuación sorprendería incluso a los investigadores más experimentados. Un análisis más profundo sugirió que el automóvil había sido construido a partir de una carrocería recuperada. Aún así, la documentación se presentó bajo un título diferente, eludiendo tarifas y evitando las inspecciones que una construcción legítima de alto valor habría requerido. Este Mustang, que alguna vez fue una estrella en el imperio de redes sociales de Richard, se convirtió en el hilo que comenzó a desentrañarlo todo. El IRS lanzó silenciosamente una investigación federal por posible fraude fiscal, centrándose en las deducciones comerciales presentadas bajo Gas Monkey Holdings, las ventas de mercancía relacionadas con el programa y los ingresos de apariciones internacionales que podrían no haber sido reportados correctamente. Un rastro de dinero vinculado a subastas en el extranjero y a coleccionistas privados que compraron autos restaurados levantó más preguntas sobre si las declaraciones de aduana y exportación se habían presentado adecuadamente. Durante años, Rawlings había afirmado públicamente que revendía cientos de vehículos al año, pero la auditoría reveló vacíos, con algunas transacciones en la documentación que exige la ley federal. A puerta cerrada, un equipo de investigadores reconstruyó cada venta,
cada transferencia y cada publicación en redes sociales que mostraba un auto con una placa o etiqueta VIN visible. Extrajeron clips de vídeos de YouTube, episodios de Fast and Loud, e incluso reels de Instagram, cruzando las marcas de tiempo con las facturas que las empresas de Richard habían presentado al IRS. Lo que comenzó como una simple revisión de declaraciones de impuestos se convirtió en una investigación federal a gran escala, con agentes visitando subastas, entrevistando a compradores anteriores y revisando registros que Richard probablemente asumió que nunca saldrían a la luz. El hombre que se hizo famoso por convertir óxido en oro enfrentaba ahora una realidad muy distinta, una en la que cada detalle importaba y cada recibo faltante se convertía en un posible cargo. El rey de los autos, el tipo en quien los fanáticos confiaban para entregar construcciones frente a las cámaras mientras hacía bromas y encendía cigarros, estaba bajo escrutinio federal. El Mustang con el VIN falso se convirtió en el símbolo de un sistema que había comenzado a colapsar desde dentro. Pero ¿qué se escondía detrás de esas puertas cerradas que ni los aliados más cercanos de Rawlings vieron venir? El imperio secreto. Lo que buscamos no está en los vídeos en línea, sino que fue ocultado en un espacio que el personal de Gas Monkey alguna vez llamó la jaula. Para la mayoría de los visitantes, parecía solo otra área de almacenamiento en la parte trasera del almacén de Dallas, llena de paneles viejos, cajas de carburadores y cajas etiquetadas a mano. Pero detrás de una pared falsa, los investigadores encontraron lo que luego describieron como un pequeño laboratorio de falsificación de grado industrial. La auditoría, que comenzó con un solo VIN falso, había llevado a los agentes federales a esta habitación oculta. Entraron con una orden judicial una mañana húmeda, empujando entre estantes de llantas polvorientas y pasando sobre baldosas rotas hasta llegar a una pesada puerta metálica. Dentro, encontraron equipos de grabado láser de alta gama, placas VIN en blanco y impresoras capaces de producir calcomanías de registro tan convincentes que podían pasar cualquier inspección superficial. Sobre un banco de trabajo metálico rayado había archivos con información original de VIN obtenida de compras en deshuesaderos, junto con libros de contabilidad que indicaban qué identidades serían asignadas a qué construcciones. Esto no era simple restauración de autos, era robo de identidad sobre ruedas. Autos con historiales dudosos, carrocerías dañadas por inundaciones o chasis robados renacían dentro de esa jaula con nuevas identidades, reetiquetados como Clean Classics, listos para ser subastados. Podían hacerse pasar por hallazgos raros, completos con números coincidentes documentados que los compradores aceptaban sin dudar. La operación era tan sistemática que los agentes federales señalaron más tarde como algunos VIN habían pasado por 3 o 4 estados antes de regresar a Texas bajo un nombre nuevo, listos para una venta pública respaldada por la marca Gas Monkey. Lo que hizo el descubrimiento aún más impactante fueron los testimonios de extrabajadores que, durante años, permanecieron en silencio, creyendo que lo que ocurría en la jaula era solo negocio del taller. Un ex técnico contó que le dijeron que simplemente lijara lo viejo y dejara que las nuevas placas hablaran por sí solas, creyendo que era parte de una restauración normal. Otro mencionó haber visto grandes pagos en efectivo intercambiados después del horario laboral cuando coleccionistas privados recogían construcciones específicas sin que se presentara ningún documento formal. Fragmentos de los propios vídeos de YouTube de Richard Rawlings capturaron sin querer destellos de esta operación secreta. En un clip, Richard guiaba a los espectadores por una sesión nocturna en el taller, y las luces de cámara iluminaban una esquina de la puerta cerrada mientras bromeaba diciendo, "Proyectos que aún no podemos mostrar". En ese momento, los espectadores pensaron que era un adelanto de una nueva construcción, otra exclusiva de Gas Monkey. Sin embargo, los investigadores vieron el mismo clip y reconocieron las bisagras reforzadas y la entrada con teclado, marcas que ya habían visto en las fotos del taller enviadas por denunciantes. Y no era algo a pequeña escala. Los informes posteriores revelaron que más de 50 autos habían pasado por este sistema en un lapso de 2 años, con ganancias estimadas en millones. Los autos restaurados frente a cámara generalmente tenían documentación limpia, pero los proyectos fuera de cámara se filtraban por este sistema oculto, permitiendo que la operación funcionara a plena vista. La jaula se convirtió en la sala de control de un esquema que alimentaba el hambre de la marca por construcciones raras y grandes ventas, mientras creaba una fuente de ingresos oculta que nunca fue grabada, nunca reportada y nunca cuestionada por compradores que confiaban en el nombre Gas Monkey. Desde la fundación de Gas Monkey Garage hasta el estreno de su programa Fast and Loud,
Llamarlo brillante sería quedarse corto. Esto fue lo que llevó a los fiscales federales al caso. Esto fue lo que transformó a Richard Rawlings, alguna vez el rey de los autos, en el sujeto de una investigación criminal que iba mucho más allá de un simple Mustang con un VIN falso. La reputación construida sobre tratos rápidos y restauraciones relucientes se derrumbó bajo el peso de las pruebas extraídas de esa pequeña habitación oculta, donde el mito de Gas Monkey chocó con la realidad de la ley federal. El esquema alcanzó su punto máximo con una traición devastadora, cuando alguien dentro del taller se volvió contra Rawlings y entregó la pieza final de evidencia que los investigadores necesitaban para acercarse. Had been out that night with a buddy of mine. A couple of guys came up and got me from behind. Un escalofrío recorrió la sala del tribunal, un silencio espeso y pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Richard Rawlings, la cara ruidosa y orgullosa de Gas Monkey Garage, esperaba. En un solo y devastador momento, su mundo se desmoronaría en polvo. 15 largos años en prisión federal, sin posibilidad de libertad durante una década. La sentencia lo golpeó como una bola de demolición, y el rey de los autos, que antes estaba lleno de valentía, simplemente colapsó. Este fue solo el comienzo de una pesadilla que sacudiría al mundo del automóvil hasta sus cimientos. Now I gotta get my thoughts together and go tell the monkeys. I'm sure they're gonna be a little upset, maybe a little worried about what the future's gonna bring, because everybody seems to think that, one man can take down the mountain, but I don't believe that. Richard Rawlings condenado. Durante muchos años, Richard Rawlings parecía alguien que no podía ser detenido. Era más que solo un tipo que amaba los autos. Era el tipo de los autos, la voz más fuerte de la sala, la personalidad más grande en la televisión. Hacía acuerdos rápidos de autos, grandes derrapes y ventas de millones de dólares como si fuera algo fácil, como si todo fuera solo un juego. Con su gorra al revés, actitud de estrella de rock y una cerveza siempre en la mano, convirtió Gas Monkey Garage de un pequeño taller en Dallas, Texas, en una marca conocida en todo el mundo. Su programa de televisión, Fast and Loud, lo convirtió en un nombre familiar, y para sus fanáticos, era la verdadera cosa. Honesto, auténtico y realmente tejano. Richard Rawlings construyó una leyenda a su alrededor. Aseguraba encontrar autos raros que nadie más podría, sacando autos clásicos de $1 millón de viejos graneros y garajes olvidados, como si estuvieran esperándolo para ser descubiertos. Su palabra se convirtió en ley en el mundo de la colección de autos. Si Rawlings decía que un auto era raro, entonces era raro. Si decía que era original, los compradores le creían sin hacer preguntas. Esta fuerte creencia en él, construida por su famoso programa de televisión y su personalidad más grande que la vida, hacía que la gente fuera menos propensa a cuestionar sus tratos, incluso cuando algunos coleccionistas expertos tenían dudas. Su fama no era solo un accidente feliz de su negocio, era una herramienta poderosa que permitió que sus actividades cuestionables crecieran sin ser atrapadas de inmediato, porque la gente confiaba más en la imagen que él mostraba que en buscar pruebas reales. Pero con el tiempo, el trato empezó a verse demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado consistente. Los coleccionistas de autos, especialmente los más viejos y experimentados, comenzaron a susurrar a puertas cerradas. Se preguntaban cómo Rawlings podía encontrar tantos autos únicos. Cuestionaban cómo sus vehículos seguían vendiéndose a precios récord una y otra vez. Algunas personas pensaban que simplemente tenía el mejor ojo para encontrar autos en el negocio. Otros no estaban tan seguros. Se escucharon rumores tranquilos, historias de autos que se hacían ver mejor de lo que realmente eran, de papeles que no coincidían exactamente con los autos. Algunas historias salieron a la luz sobre compradores que no podían comprobar la verdadera historia de lo que habían comprado. Pero con un programa de televisión nacional, una base de fanáticos que crecía muy rápido, y mucho dinero entrando por patrocinadores, esos susurros tranquilos se perdían fácilmente en el rugido de la marca Gas Monkey. Richard Rawlings estaba en todas partes. No solo estaba reparando autos, estaba devolviendo las leyendas a la vida. Y vendió ese sueño mejor que nadie. Pero los sueños, cuando se construyen sobre cimientos inestables, no duran para siempre. Y a finales de 2023, ese terreno se quebraría justo debajo de él. Fisuras en el mito de Gas Monkey. La caída de Richard Rawlings no comenzó con luces de policía ni una redada repentina. Comenzó silenciosamente con papelero. A finales de 2023,
el IRS comenzó lo que se suponía sería una revisión de rutina en Gas Monkey Garage. Solo buscaban algunas pequeñas inconsistencias en los informes de dinero trimestrales. Este tipo de cosas pasa todo el tiempo en los negocios, así que no hubo alarmas, ni grandes titulares, solo un contador haciendo preguntas, esperando resolver todo en unas semanas. Pero esas simples preguntas rápidamente llevaron a grandes problemas. Los auditores del IRS encontraron gastos de negocios que no coincidían con lo que la compañía realmente estaba haciendo en público. Las comidas estaban listadas como si fueran piezas de autos. Los viajes en avión lujosos se disfrazaban como traslados de vehículos. Los autos personales de Rawlins se etiquetaban como inventario para la venta, pero nunca se vendían. Y luego, algo aún más preocupante, se encontraron tratos secretos de dinero en el extranjero que nunca habían sido reportados al gobierno. Al principio, no era obvio que algo estuviera mal. Los libros de Rawlins parecían muy ordenados, casi sospechosamente, pero contadores especiales, entrenados para buscar fraude, comenzaron a tirar de pequeños hilos de información. Cuanto más miraban, menos parecía ser un simple error descuidado en la contabilidad, y más como un truco cuidadosamente construido, una fachada diseñada para ocultar algo. Entonces llegó el descubrimiento más importante: un VIN, que es un número de identificación especial en un automóvil, un vehículo en particular, un supuesto auto raro restaurado que había sido vendido por más de $400,000, llamó la atención de los auditores. Este VIN no coincidía con ningún lote de producción conocido para ese tipo de auto. De hecho, no coincidía con ningún registro del fabricante. Era un número fantasma, un VIN que no debería existir. Este tipo de VIN falso es un método conocido utilizado en el fraude de autos clásicos. Los investigadores siguieron el rastro de este VIN fantasma. Rastrearon la venta a través de una compleja red de empresas falsas, transferencias de dinero ocultas y documentos falsificados. Lo que comenzó como un pequeño error en una declaración de impuestos ahora revelaba algo mucho más grande. Ya no estaban tratando solo con errores financieros. Estaban observando una clara decepción, fraude y posiblemente incluso actividad criminal. El IRS rápidamente remitió el caso serio al Departamento de Justicia. Ese solo error de VIN no era solo un error puntual, era una puerta. Y cuando los investigadores la abrieron, encontraron toda una red oculta de mentiras y actividades ilegales detrás de ella. Dentro de la jaula secreta, cuando los investigadores federales finalmente irrumpieron en Gas Monkey Garage, no solo encontraron las herramientas habituales y los antiguos autos muscle cars que uno esperaría en un taller de autos. Encontraron un sistema, una máquina cuidadosamente construida para engañar a las personas, escondida tras puertas cerradas, lejos de las cámaras brillantes y los equipos de producción televisiva. Había una sección del taller que ni siquiera aparecía en los planos del edificio. Esta habitación secreta no tenía señales ni cámaras, y siempre estaba cerrada con llave. Dentro de esta habitación, que los empleados anteriores llamaban la jaula, había un montaje con herramientas láser, impresoras de alta gama y kits para sellar VIN. Según documentos oficiales del gobierno, esta área oculta era el corazón mismo de la operación ilegal de Richard Rawlins. Un ex empleado incluso la describió como un laboratorio de falsificación más que un taller de autos. Durante casi 8 años, Rawlins y un pequeño grupo de empleados de confianza habían cambiado en secreto la identidad de docenas de vehículos. Autos clásicos comunes se transformaron en rarezas de alto valor. Para hacer que estas mentiras fueran creíbles, se creaban documentos falsos, facturas de concesionarios, hojas de construcción, incluso antiguos registros históricos de propiedad. Estos documentos falsificados, incluidos los papeles de propiedad y los recibos antiguos, se hicieron parecer tan reales que incluso los coleccionistas de autos experimentados no podían decir que eran falsos. Estos autos, con sus nuevas identidades falsas y papelería falsificada, fueron luego vendidos por cientos de miles de dólares, a menudo a compradores en otros países. Esto hizo que los crímenes cruzaran fronteras y se convirtieran en delitos federales. Y lo más impactante fue que muchos de estos autos falsificados fueron presentados directamente en televisión, en episodios de Fast and Loud. Durante el juicio, se reproducieron partes de episodios de Fast and Loud en la sala del tribunal como prueba para los abogados del gobierno. En estos clips, se podía ver a Rawlins mostrando lo que él llamaba hallazgos unicornio y gemas raras, con casi ninguna historia documental, pero con un atractivo visual increíble. Los abogados argumentaron que el programa no solo era entretenimiento, sino una manera de comercializar los autos falsificados,
una cubierta astuta para el fraude. Los jurados vieron clips de Rawlings contando historias imposibles sobre los autos, como que fueron propiedad de personas famosas o que se habían mantenido en garajes durante décadas, encontrándolos contra todo pronóstico. Estos autos siempre aparecían en el momento perfecto y siempre estaban a la venta poco después de ser filmados. Luego, testigos expertos se presentaron, historiadores de autos, especialistas en números de VIN y ex empleados de fábricas explicaron cuán improbables eran esos hallazgos. Mostraron lo estadísticamente imposible que sería que un solo hombre tropezara con tantos autos únicos. No solo eran improbables, eran imposibles. Con cada nueva persona que hablaba, la imagen de Richard Rawlings como un brillante revendedor de autos comenzó a desmoronarse. Se hizo claro que no solo había construido un taller, sino que había construido una gran mentira. Lo que realmente selló el caso contra Richard Rawlings no fueron solo los papeles falsificados o los bien cambiados, sino las poderosas historias desde dentro de su propio imperio. 3 ex empleados de Gas Monkey Garage se presentaron y cada uno contó casi la misma historia, la cual fue muy perjudicial. Describieron una sección del edificio, en lo profundo del taller, más allá de las áreas iluminadas de filmación y las zonas de trabajo públicas, que no estaba en ningún plano del edificio. No tenía señales, ni cámaras, y siempre estaba cerrada con llave. La llamaban la jaula. Dentro de esa habitación sucedía el verdadero trabajo. No se trataba de arreglar autos viejos, sino de darles nuevas identidades, reinventarlos. Había sellos industriales, herramientas de soldadura de precisión y una estación de trabajo completamente dedicada a la creación de documentos falsos, papeles de propiedad, hojas de construcción antiguas y recibos de concesionarios que parecían tan reales que ni los coleccionistas experimentados podían notar la diferencia. Un ex empleado declaró que parecía más un laboratorio de falsificación que un taller de autos. Esto no era algo en lo que Rawlings simplemente hubiera tropezado. Fue cuidadosamente planeado y orquestado. Los abogados del gobierno demostraron que esta área secreta había sido utilizada durante al menos 6 años, basándose en correos electrónicos internos, facturas de equipos especiales y grabaciones de cámaras de seguridad de negocios cercanos que mostraban partes que eran traídas en secreto a través de puertas traseras. Rawlings era la única persona con la llave maestra de esta habitación oculta. Mientras Fast and Loud se filmaba en una mitad del taller, el verdadero negocio ilegal ocurría en las sombras. Lo que sorprendió a los investigadores no fue solo la operación en sí, sino lo enorme que era. No solo se estaban intercambiando los VIN, sino que se estaban construyendo nuevas identidades completas desde cero. Los autos no solo se restauraban, sino que renacían como rarezas. Cuando un empleado intentó expresar su preocupación sobre lo que estaba sucediendo, Rawlings supuestamente le dijo: "Si no puedes manejar esta parte del negocio, estás en el juego equivocado". Ese empleado renunció poco después, pero su historia no fue escuchada hasta que el Departamento de Justicia intervino, y coincidía perfectamente con la cadena de pruebas que los abogados estaban construyendo contra Rawlings. La existencia de este laboratorio secreto de falsificación, con su equipo especializado y el acceso exclusivo de Rawlings, dejó en claro que el fraude no fue solo un error aislado, sino una operación criminal profundamente planeada y controlada en el núcleo mismo de Gas Monkey Garage.